Muy buenas noches, vamos a iniciar con este estudio de los evangelios. Evangelio de Lucas, capítulo 8. Vamos a ponernos en manos de nuestro Señor. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Padre, por permitirnos estar siempre, Señor, puntuales a la cita contigo para aprender de ti, para ser edificados en tu palabra, en esas buenas nuevas, Señor, que es el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el nombre de ti, Señor Jesucristo, presentamos esta oración ante el Padre. Amén. Gracias, mi Dios. Vamos a iniciar pues rápidamente, ya que el capítulo 8 de Lucas tiene 56 versículos, así es de que vamos a abordar rápidamente los temas que se manejan, las mujeres que acompañan y sirven a Jesús. Viene esta enseñanza, parábola del sembrador, todo sale a la luz, la madre y los hermanos de Jesús, Jesús calma la tempestad, el endemoniado gadareno, la hija de Jairo y también la mujer que tocó el manto de Jesús. Los personajes que aparecen o son mencionados en este capítulo es Jesucristo siempre, los discípulos, esas mujeres agradecidas como María Magdalena, Juana, Susana, la madre de los hermanos de Jesús, María, ¿verdad? El endemoniado gadareno, Jairo, su hija, y la mujer que tocó el manto de Jesús. En esta ocasión deseo mencionar resaltando muestras de agradecimiento que tuvieron aquellos o la mayoría de aquellos que fueron beneficiados con un milagro del Señor Jesucristo. Todos aquellos que recibieron amor, misericordia de Dios, fueron agradecidos, y usted y yo debemos ser agradecidos tal como lo hicieron estos seres humanos, así como ellos, también nosotros debemos ser agradecidos con nuestro Padre Celestial. Ellos tuvieron muestras objetivas de agradecimiento, y vamos y leamos los pasajes bíblicos que aparecen en este capítulo 8. Vamos a leer primero versículos del 1 al 3. Las mujeres que acompañaban y sirven a Jesús. Versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente o administrador de Herodes. Y Susana y otras muchas, fíjese, y otras muchas que le servían de sus bienes. Lucas, pues, empezamos a ver que destaca el lugar de la mujer en el ministerio de Jesús, al llamar aquí la atención precisamente cómo él rompió esquemas, cómo él rompió tradiciones y dio precisamente una importancia a la mujer, cosa que el judaísmo no hacía. El judaísmo era machista, hacía diferencia entre hombres y mujeres. Dios mismo, pues, lo deja plasmado en su palabra porque era una realidad. Dios no va a esconder absolutamente nada. Pero viene el Señor Jesucristo y rompe esquemas, rompe costumbres, rompe perspectivas humanas que distorsionan todo. Jesucristo, pues, viene a poner orden y a establecer la voluntad del Padre en donde todos somos iguales ante Dios. Él no hace, pues, diferencia alguna. Situación que hoy en día muchas veces sí se hace, aunque las leyes no lo hagan de una manera como costumbre y como tradición y como cultura, a veces se hace. Y esto es precisamente lo que Dios no desea. Muchas veces también las autoridades encargadas de aplicar las leyes justamente tampoco lo hacen. Entonces, ahí es donde empieza a haber un desequilibrio en todo. Estas mujeres, pues, mencionadas como María Magdalena, la mayoría la confunde con una prostituta, la que derramó su perfume de alabastro sobre Jesús, pero lo único que menciona Lucas es que de ella Jesús había expulsado 7 demonios, así lo manifiesta Lucas. Pero lo que deseo resaltar es que ella junto con Juana, Susana, apoyaban en
agradecimiento con sus bienes, dice la Escritura, la obra de Jesús. Eso es lo que vemos en este primer pasaje de Lucas 8, versículos del 1 al 3. Pasemos pues ahora a los versículos 4, 15, no sin antes mencionar que es importante que nosotros tengamos conciencia que el Espíritu Santo va a usar tanto a hombres como a mujeres de la forma que Él soberanamente lo haga, ¿no? Ya vimos a Jesús cómo invitó a participar y permitió a participar a mujeres dentro de su ministerio. Versículos del 4 al 15 de este capítulo 8, que lleva por nombre la parábola del sembrador, menciona lo siguiente: juntándose una gran multitud y los de cada ciudad venían a él, les dijo esta parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, o sea, pisada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y, ¿qué aconteció? Nacida, se secó porque no tenía humedad, así lo dice esta versión. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Pero otra parte, dice el versículo 8, cayó en buena tierra, y nació y llevó o dio fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, decía a gran voz, ¿quién? Bueno, nuestro Señor Jesucristo. El que tiene oídos para oír, oiga. El propósito de las parábolas, oiga el propósito de las parábolas. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros que no preguntaron por parábolas, porque no les interesó realmente, porque tuvieron oídos, pero no escucharon. Bien, sigo leyendo. A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan, no sea solamente que se hagan fariseos, ¿no? Esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen de repente, ¿sí? Se emocionan. Y luego viene el diablo, el adversario de Dios, y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. De repente las filosofías siguen siendo más atractivas. Los de sobre la piedra, ¿sí? Son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba pues se apartan. Los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Bueno, ya habíamos leído ese. Versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. O sea, el ambiente social, las fiestas y la algarabía del desorden, pues todavía le sigue siendo más interesante. No llevan fruto. Versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esta parábola, por llamarle así, una de las clásicas parábolas, todo el mundo la sabe. Y hasta la repite, y hasta posiblemente hasta la enseñan. Pero pocos comprenden cómo sucedió o qué significa lo que se narra en la propia Escritura. O sea, lo que sucedió ahí que el Señor Jesucristo narra. La explicación de esta parábola o esta historia con propósito de enseñar un principio la vemos al final. El mismo Señor Jesucristo la explicó ahí, ¿no? Mire, en donde debemos poner atención en lo siguiente. La semilla fue la misma, o sea, la palabra de Dios. Pero el lugar donde cayó fue diferente. Esa es la realidad, fue diferente. Cayó pues en diferentes tipos de suelo. Y aquí el que tiene oídos para oír, oiga.
pues debemos nosotros de saber cuál es el tipo de tierra que somos cada uno, pues, de nosotros. ¿Somos tierra pedregosa o somos terreno pedregoso? Tenemos todavía muchas ahí raíces de arbustos, o es el camino en donde todo es pisoteado, o somos tierra fértil, buena tierra, en donde la semilla va a germinar y va a dar fruto con perseverancia. Ahí es donde debemos poner atención. ¿Qué clase de tierra somos nosotros? Espero que seamos tierra fértil. Ahora, ¿qué significa el que tiene oídos que oiga? Eso es lo que significa, parafraseando, significa, si tienes la voluntad para poner atención, pues escucha, ¿sí? El que desea oír, pues lo va a hacer. Si en verdad tienes oídos, úsalos. ¿Para qué? Para escuchar la voz de Dios, la enseñanza espiritual que nos da Dios en toda su palabra. El mismo Señor Jesucristo, pues, le explica con claridad, y aquellos que tuvieron oídos para oír, la escucharon, la comprendieron espiritualmente hablando. Versículos del 16 al 18. Nada oculto hay que no haya ser manifestado. Versículo 16. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ¿verdad? Ni la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya ser manifestado ni escondido, que no haya ser conocido y de salir a la luz. Versículo 18. Mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene, ¿sí?, esa lámpara encendida, se le dará, y todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Esto es, viene la luz, alumbra nuestro corazón y debemos dar fruto, pero si le entregamos malas cuentas al Señor, pues entonces no estamos en el camino correcto o no estamos comprendiendo el camino del Señor. Cuando la luz, pues, de la verdad se acerca a cada uno de nosotros, nos ilumina. Y cuando nos ilumina la palabra de Dios, la palabra de verdad, tenemos la responsabilidad delante de Dios de brillar con la luz, precisamente reflejar la luz de Él. Nuestro testimonio debe ser público, no encubierto, ¿sí? No encubierto, para que manifestemos la luz. No debemos jamás guardarnos los beneficios. Si hemos recibido bendición, hay que compartirlos con otros. Como iglesia, como congregación, debemos buscar las oportunidades para compartir de la luz de Jesús las buenas nuevas a los inconversos. Debemos poner por obra pues la palabra de Dios, y esto nos va a ayudar a crecer. Este es un principio físico, mental y espiritual de la vida. Por ejemplo, con esto le compruebo. Cuando un músculo se ejercita, pues crece fuerte, pero uno que no se ejercita, pues se debilita. Ahora aquí la pregunta que debemos nosotros empezar a meditar: ¿qué es lo que hemos hecho usted y yo con lo que Dios nos ha dado? Cada quien tenemos la respuesta. Versículos del 19 al 21. La madre y los hermanos de Jesús. Lucas 8:19. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él a causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Y entonces respondiendo el Señor Jesucristo les dijo: mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Esa es la respuesta del Señor Jesucristo. Mire, los verdaderos familiares de Jesús son los que escuchamos y obedecemos sus palabras. Hacerlas, andamos en sus caminos. Escuchar sin obedecer no sirve de nada. Para Dios no hay grande o pequeño. Tu madre y tus hermanos te buscan. No, para Dios no hay nada de pequeño. La obediencia hace la diferencia. La obediencia hace la gran diferencia. Para Él no hay favoritos y no hay tampoco que Él discrimine a nadie. Eso es lo que significa: no hace acepción ni excepción de personas. Todos los que escuchamos su palabra y hacemos su voluntad y vivimos en su voluntad, esos somos
familiares del Señor Jesucristo e hijos del Creador de todas las cosas. No nos engañemos, esa es la realidad. Versículos del 22 al 25. Jesús calma la tempestad. Lucas 8:22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, obviamente el Señor Jesucristo, y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. ¿Qué es anegar? Pues el agua empezaba a llenar la barca. Había mucho movimiento del agua por la tormenta, ¿sí? Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron. Y se hizo bonanza, todo quieto. Y entonces les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda? Y le obedecen. Mire, cuando estamos en medio de una tormenta de nuestra vida o en la vida, es fácil pensar, o muchas veces la gente puede pensar, que Dios ha perdido el control de las cosas y que estamos a la deriva en ese ímpetu de vientos que dan contra nuestras vidas o con nuestro entorno y a nosotros también pues nos llega. En realidad, Dios es soberano y Dios no ha perdido el control. Dios controla absolutamente todo. La historia de este mundo y nuestro destino está en sus manos si permanecemos en Él. El Señor, pues, nos fortalece siempre para mantenernos firmes ante cada tormenta o, si así lo decide Él, calmar cualquier tempestad que enfrentemos. Muchas veces no la quita, pero sí nos prepara y nos fortalece para pasar por ellas. Es importante que comprendamos este principio y confiemos siempre en nuestro Señor. Versículos del 26 al 39. El endemoniado gadareno. Este tiene un poquito más de extensión. Esta parábola la voy a leer. Lucas 8:26 o esta enseñanza o ejemplo que viene en la Escritura no es parábola. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea, y al llegar él, el Señor Jesucristo a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo a que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, ¿sí? Con cadenas y candados, pero rompiendo las cadenas era impelido por demonio a los desiertos, lo llevaba el demonio a los desiertos, a lugares desiertos. Y entonces le preguntó Jesús cuando estaba postrado ahí, ¿cómo te llamas? Y él le contestó, Legión, porque muchos demonios habían entrado a él, porque somos muchos, dice. Sigue mencionando, y le rogaban que no los mandase ir al abismo, y entonces había allí un hato de cerdos, de muchos cerdos, que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato de cerdos se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos, ¿sí?, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo, trasladándose a un lugar y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, que conocían todos, ¿sí?, sentado a los pies de Jesús, ahora ya vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. ¿Qué es lo que estaba pasando?
Y los que habían visto esto les contaron cómo había salvado al endemoniado. ¿Sí? Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa, da testimonio, ¿no? Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Ahora, bien importante que nosotros pongamos atención que a veces el Señor Jesucristo dice: no digas nada, y en esta ocasión dice: ve y cuéntalo a todos. Bueno, estamos hablando de una región pagana, gadarena, ¿sí? Entonces estamos hablando de un lugar en donde no había ese prejuicio contra él. ¿Por qué? Porque eran gentiles, no había religiosos, o cuando menos había muy pocos religiosos y líderes de esos de los fariseos, ¿no? Entonces, por eso le dijo: aquí no hay problema, ve y proclama para que también llegue el evangelio a los gentiles. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Eso es lo que aconteció. Ahora, cuando el Señor Jesucristo le pregunta: ¿quién eres?, la respuesta es legión. ¿Por qué? Porque somos muchos. En una legión se habla de que se toma como ejemplo los soldados, los grupos de soldados, que son prácticamente de 6 a 8 mil soldados. Entonces, esta es la referencia, lo que nos lleva a decir, lo que nos lleva a conocer y a ver la condición extrema que estaba pasando el conocido como endemoniado gadareno. Y todo esto acontece, hermanos, para que los de alrededor, ¿sí?, pudieran ver las magnificencias de Dios. Sin embargo, pues le pidieron que se fuera. ¿Por qué? Porque ellos aún le daban más valor a las cuestiones materiales que al ver que una persona, pues, había sido sanada. Tuvieron más valor los cerditos, ¿no? Y es otra de las cosas por las cuales estamos hablando de que son personas paganas o que no son gentiles. ¿Por qué? Porque los judíos no iban a tener cerditos para cuidar, ¿verdad? Como pastando cerditos. Bueno, para los judíos eran animales inmundos o impuros. Entonces, lo que vemos aquí es que para Dios no hay imposibles y que nadie, por tal condición extrema que se esté viviendo, es una situación que Dios no tiene solución. Dios puede contra todo lo que se levante en contra del conocimiento de Él. El Dios todopoderoso y creador de todas las cosas y que nos dio la vida, precisamente está por encima de toda la creación, Y esa convicción debe de estar en cada uno de nosotros, hermanos. Y esto es lo que nos está enseñando aquí, este principio. Dios no tiene límites. No importa cuál sea la condición de una persona, Dios puede sanar su corazón. Esa legión, pues, le pide permiso y el Señor les envía un hato de cerdos, los cuales se ahogan en el mar. Pero aquí lo más importante es que la vida de un hombre es rescatada en la misericordia de Dios, es liberado, recibiendo pues una segunda oportunidad, como todos y muchos de nosotros lo hemos recibido. Versículos del 40 al 56. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Lucas 8:40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, ¿sí?, le rogaba que entrase en su casa. ¿Para qué? Pues su hija había muerto, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Y mientras iba hacia ese lugar, la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace ya 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó a Jesús y tocó el borde de su manto y al instante fue sanada.
Entonces dijo Jesús. Obviamente el Señor Jesucristo sabía lo que había acontecido, pero todo lo que Él hace es precisamente para dar testimonio, para que la gente supiera qué había pasado y la gente se diera que una persona había sido liberada también de su enfermedad. Bueno, entonces Jesús le dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo a Pedro y a los que estaban con él. Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús le dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo, fíjese bien, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahora, hay algo aquí que deseo explicar. Acuérdese que ella fue para recibir la sanidad y fue sana, pero se acercó a Jesús y tocó su manto porque creía en él. Por eso el Señor Jesucristo no le dice, ha sido sanada, sino ha sido salvada. Tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Por qué? Porque creyó. Eso es importante, creer en el Señor Jesucristo. Se acercó porque sabía quién era aquel que iba pasando por ahí. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa principal de la sinagoga a decirle, tu hija, Jairo, ha muerto. No molestes más al maestro. Y oyendo Jesús le respondió, no temas, no temas. Fíjese bien, la palabra frase, el término clave, ¿sí? El término clave o la palabra clave, ¿sí? No temas, cree solamente y será salva. Una vez más, menciona este término. No temas, cree solamente. Y esa palabra, esa frase del Señor Jesucristo debe estar anidada en nuestro corazón, debe estar anidada en nuestra mente y siempre ante cualquier circunstancia, porque cuando todo es bonanza, cuando todo está bien, la fe, ¿verdad? Estamos en gozo y en victoria, pero cuando pasan circunstancias, entonces deben de venir a nuestra mente, a nuestro corazón y simbrar nuestros adentros esas palabras del Señor Jesucristo que están vigentes y que nos dicen, no temas ante esa circunstancia, cree solamente, y en caso de aquellos que ya son sus hijos, ya eres salvo, confía en el Señor, ya conoces quién es. Y en el caso de aquellos que no han entregado su corazón a Cristo, pues entreguen su corazón a Cristo, crean en Él, acérquense a Él, y entonces conozcan su voluntad y obedezcan su voluntad y permanezcan en el camino de su voluntad. Entonces, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre de la niña, llamado Jairo. Y lloraban todos y hacían lamentación de ella. Pero él le dijo, fíjense bien, él le dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y entonces, de transformarse en llanto, ¿sí? Ahora se transformó ¿en qué? En crítica, en burla. Qué cosa tan más extraña, ¿no? De repente, si alguien está en una angustia, en una desesperación, y escucha esto, yo pienso que iba a llorar más. Pero no, hay una respuesta por las costumbres que en aquellos tiempos precisamente eran pues una tradición, lo explico en un momento. Entonces cuando dice no lloréis, no está muerta sino que duerme, se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomando de la mano a la niña, clamó diciendo, muchacha, levántate, muchacha, levántate. En Marcos capítulo 5 dice talita cumi, que quiere decir, ese talita cumi, esa frase es en arameo. Es una frase que viene en arameo que quiere decir
muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y el Señor Jesucristo mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, así totalmente sorprendidos. ¿Qué pasó? Gloria a Dios, ¿verdad? Que pasó eso. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Ahora, ¿por qué aquí sí dice que no le dijesen a nadie? Porque estaba en un lugar donde sí había judíos. De hecho, si ponemos atención, habló de la sinagoga, ¿no? Los que estaban ahí en la sinagoga y cerca fueron ahí. Entonces, aquí sí eran judíos, por lo tanto, había más personas con prejuicios acerca del Mesías que no aceptaban que Jesús era el Mesías prometido. Entonces, lo único que iban a acelerar, si ellos iban a contar y dar testimonio de quién era el Señor Jesucristo y quién creían ya, que estaban creyendo en Él, pues más líderes religiosos, fariseos, iban a estar sobre Él y todavía faltaba tiempo para llegar a ese punto. Bien. Jairo, pues, era el jefe de la sinagoga local, o sea, es donde le compruebo, ¿no? Le conocía mucha gente, asistentes a la sinagoga, jefes de otras sinagogas, fariseos, sacerdotes, entre otros, sí conocían quién era Jairo. Y luego también, pues cuando vieron que Jairo se inclinaba ante Jesús y le pedía de favor que fuera a su casa, esto fue presenciado por muchos, ¿sí? Y este fue un acto pues significativo, lleno de respeto y de adoración. Vamos a decir, el que tuvo ojos para ver, vio, ¿sí? En el buen sentido de la edificación de las vidas. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el Señor Salvador de todos nosotros, que vino por su pueblo a quitar, ¿verdad?, todas aquellas ataduras y todas aquellas enfermedades para llevarlas en la cruz del Calvario y hacernos libres y darnos vida y vida en abundancia. Entonces, todos ellos se dieron cuenta de algo, ¿no? Algo, y otros no entendieron. Bueno, diferentes actitudes siempre va a haber, ¿no? Algunos que estaban entretenidos en otra cosa, otros que sí comprendieron, tuvieron ojos para ver y vieron, y otros simplemente confundidos, ¿no? Siempre va a haber toda clase de actitudes. Jairo, pues, recibe la noticia de que su hija había muerto, lo cual lo hizo sentir confundido, temeroso, pero apela a la misericordia de Dios. Las palabras que Jesús le dijo en medio de la crisis nos hablan también a nosotros. No temas, cree solamente. Ahora, ¿por qué de repente vemos nosotros que estaban en un llorar y un gemir? Y cuando el Señor Jesucristo dijo, no temas, sino que duerme, todos empezaron a burlarse. Bueno, por las tradiciones de aquellos tiempos. Eran las famosas, estas lloronas que pagaban para que ellos estuvieran ahí, ellas estuvieran llorando, las pleñaderas se llaman. Entonces estas personas, precisamente, ese era su oficio, llorar. Cuando llegaron a la escena, pues, vieron lo que se acostumbraba en ese contexto histórico y cultural. Se escuchaban fuertes lamentos y llantos. ¿Por qué? Porque la falta de lamentos y llantos en un funeral era la peor desgracia y deshonor que podía acontecer a las personas. Algunas personas, como le mencioné, a menudo mujeres, hacían el duelo de la profesión, ¿sí? Hacían del duelo una profesión. Los familiares del muerto les pagaban para llorar sobre el cadáver, así se llaman plañideras. Ahora, de ahí, del por qué cambiaron de un lloro a un burlarse, ¿sí? Porque realmente no estaban llorando sintiendo esa angustia, esa desesperación, sino que dijeron, ¿qué pasó? ¿Cómo? Ja, se burlaron, ¿no? O sea, rápidamente cambiaron de estado de ánimo, bueno, porque era solamente pura apariencia. Cuando el Señor Jesucristo pues dijo, no está muerta sino duerme, las plañideras empezaron a burlarse de Jesús. ¿Por qué? Porque estaban defendiendo su salario, ¿no? O sea, es que si no está muerta pues no nos van a pagar. Bueno, estoy suponiendo algunas cosas, ¿no? En realidad, pues, esta jovencita había fallecido. El Señor Jesús aprovecha una vez más la situación para mostrar su amor, ¿sí? Misericordia, bondad
sobre aquellos que van a pedir consuelo en Él, ayuda en Él, socorro en Él. Y este jefe de la sinagoga, Jairo, precisamente a eso fue con el Señor Jesucristo, clamando a Él. Termino con esto, hermanos. Siempre en toda la palabra de Dios vamos a ver y vamos a identificar la misericordia. Mire, aunque nos hable duro, aunque nos confronte, siempre la única intención es derramar su amor, su misericordia, su gran consideración por cada uno de nosotros. Y esa misericordia y amor es inagotable. También debemos saber que no importa cuál sea la situación, el Señor Jesucristo siempre va a estar dispuesto a tender la mano para todo aquel que se acerca a Él, ya sea con una petición personal o una intercesión por sus semejantes. Pero, así como nos enseña este capítulo, porque fue el común denominador, es necesario, como cada uno de ellos que recibieron su milagro, que recibieron esa manifestación de Dios y fueron salvos, es necesario que también nosotros vivamos agradecidos por siempre y para siempre con Él, para entonces terminar con éxito la carrera de la fe y no sucumbir antes de llegar al final, perdiendo todo lo que nuestro Dios nos ofrece en Jesucristo. No temas, cree solamente, la niña será salva. Tu fe te ha salvado, porque esa es la vida eterna en Él. Esperemos que haya sido de grande bendición el compartirles este capítulo 8 de Lucas. Damos gracias a Dios.